Nací el 19 de febrero de 1970. Soy la tercera de 5 hermanos, o sea, lo más sándwich que se puedan imaginar. Mis hermanos mayores nunca me permitieron creer en Papá Noel porque ni bien nací me dijeron que no existiera. Sin embargo, la primera vez que lo vi me eché a llorar. Buena parte de lo que soy se lo debo a mi madre. Ella es una persona absolutamente jovial y que tiene una obsesión por trabajar con los niños de 0 a 5 años. Siempre la fastidiamos porque le decimos que después se olvidó un poco de nosotros, lo cual por cierto es mentira, pero tuvimos una primera infancia absolutamente maravillosa. Tuve una vida bastante feliz, una adolescencia bastante común. Recuerdo que tenía 3 primas hermanas, Luciana, Gracia y Marcela, con las que hice todo lo que puede hacer una chica entre los 14 y 20 años, o sea, nada muy especial. Nos decían las Dolbaen, porque decían que teníamos el motor atrás. Entré a la universidad en el año 1988 y mi vida cambió para siempre. Fue el primer paquetazo de Abel Salinas, la debacle del gobierno de Alan García y todos los que entrábamos a estudiar, además nos tuvimos que poner a trabajar. Recuerdo esa foto fue la primera que me tomaron en un trabajo, aunque parezca mentira, en Diario Correo. Cuando entré a la universidad no tenía claro qué quería estudiar, sabía que me encantaban las letras y me encantaba la literatura. Tuve la suerte de cruzarme en mi camino con el doctor Luis Jaime Cisneros. Él me enseñó a adorar la lingüística, el poder del lenguaje, y fue mi maestro. Me enseñó también a aprender y a enseñar. Durante los años que estudié en la universidad, la vida era linda, pero no era fácil. Había bombas, había muchísima crisis económica, todos trabajábamos para sobrevivir y sin embargo todavía nos quedaban ganas de bailar. Yo bailaba marinera. Me volví académica muy pronto. Enseñé desde los 20 años en academias e institutos y desde los 21 ya era profesora de la universidad. La docencia siempre ha sido una de mis mayores vocaciones. Hasta el día de hoy extraño el contacto con los alumnos. En el año 1991, a punto de terminar mi carrera de lingüística y literatura, viajé a Machu Picchu, conocí Machu Picchu. Fui con Renzo Uccelli y Fernando de los Heros. No había turistas, no había nadie, solo bombas, terroristas y un paisaje absolutamente maravilloso. Renzo y Fernando murieron años después y yo me prometí que iba a hacer algo para que mi país fuera un poco mejor. Vivía embutida en mis libros de lingüística y mis clases de quechua que adoraba. Un día mi hermana, periodista, muy buena periodista, me contó que se iba a vivir a la selva y necesitaba reemplazo en la revista en la que trabajaba. Me pidió que la reemplazara. Como sabía escribir, lo hice. De un día para otro me convertí en periodista casi sin darme cuenta. Trabajé en la revista Somos del diario El Comercio durante más de 6 años. Viajé por todo mi país, hice reportajes sobre la vida de las personas, como en esta foto sobre los salineros de Maras. Hice también reportajes políticos, aprendí a hacer entrevistas. Junté por una vez en mi vida la pasión por el lenguaje con la pasión por la comunicación. Y desde hace más de 10 años es a esto a lo que me dedico. Recuerdo que Fritz Dubois se convirtió en editor de fin de semana del diario El Comercio, no me conocía y un día me llamó porque quería que hiciera las entrevistas para la página A2 del Comercio, la entrevista más importante del domingo. Le dije que no le iba a cobrar hasta que leyera si le parecían buenas. La primera entrevista tuvo la mayor cantidad de menciones en Facebook que había tenido una entrevista hasta entonces. Ese día descubrí que tenía una especial habilidad para hacer preguntas y que la gente me contestara. Me convertí en la entrevistadora de coyuntura de la campaña presidencial entre Alan García y Ollanta Humala. Las entrevistas a Julio Kotler, Rafa León, Constantino Carvalho y el mismo Noam Chomsky se publicaban los domingos con bastante éxito. Así, un poco sin querer queriendo, llegué un día a la radio y eso que hacía en privado, con la soledad de mi grabadora y mi entrevistado, se convirtió en público y empecé a hacer preguntas frente a todo el Perú a la vez. Algunos se molestaron un poco por esas preguntas. La radio me acercó a las personas, me permitió evaluar el impacto de mi trabajo en otras plataformas, pero también me dio la oportunidad de conocer de cerca el quehacer político. Conocí a funcionarios como el doctor García de la UNDE, que fue ministro de Relaciones Exteriores durante 5 años. Durante 5 años lo entrevisté
prácticamente todos los meses. Las campañas presidenciales siempre fueron los espacios más complejos en mi trabajo. Ahí aprendí que el valor de una pregunta era fundamental. Descubrí que uno podía volverse en la voz de muchas personas que querían saber. Y lo que sí hice es lo que he sabido hacer toda mi vida. Hice preguntas. Siempre he pensado que en el trabajo que realizo lo menos importante soy yo. Lo más importante es lo que tenemos que decir o lo que tenemos que averiguar. El día que nació Adriano, mi hijo, descubrí que tenemos la responsabilidad de, a través de nuestro trabajo, hacer que las cosas en este país, en nuestro país, vayan mejor. Adriano, mi hijo, sabe quién es Alan García, reconoce a Alejandro Toledo, tiene solo 5 años y sabe perfectamente distinguir a Elian Karp de Nadine Heredia. Pero gracias a Dios lo que más le importa es jugar con su perro Tarzán y olvidarse a veces un poquito de la coyuntura en la que trabaja mamá. Actualmente también trabajo en televisión, que es un formato totalmente distinto al que estaba acostumbrada. He descubierto que se trata simplemente de distintas formas de comunicar en distintos espacios. Tratamos los que trabajan conmigo de hacer un trabajo honesto todos los días. A través de las columnas de opinión que escribo y de las preguntas que hago en la radio o en la televisión, simplemente intento preguntar, descubrir, tratar de llevarle a esa persona que está en su casa una respuesta para la duda que tiene en su cabeza. Eso es todo. Siempre he dicho que me gusta mucho una frase de la Nata que repetiré toda mi vida. Soy periodista porque no sé, por eso pregunto. Siempre me pregunto si estoy haciendo las cosas bien. Y la verdad no siempre tengo una respuesta para eso. Solo sé que las hago con honestidad, con ganas. Y que lo único que puedo asegurarme es que todas las noches puedo poner la cabeza en la almohada y saber que al día siguiente me puedo levantar con una sonrisa en el rostro, aunque me haya equivocado. Buenas noches, señora Patricia del Río. Es un gran honor para mí y un gran placer recibirla esta noche en el marco de los rendezvous de la Alianza Francesa de Lima. Cada mes invitamos a importantes personalidades intelectuales, periodistas y artistas en un esfuerzo por contribuir a la reflexión y al intercambio de ideas tan necesarios en toda sociedad. Hace más de un año que yo deseaba invitar a Patricia del Río, pero por razones de calendario no ha sido posible. Ahora tenemos la gran satisfacción de contar con su presencia. Creo que todos ustedes conocen la trayectoria de nuestra prestigiosa invitada. Simplemente quiero decirle que admiramos mucho su talento de periodista, su inteligencia, su honestidad y su gran capacidad y rigor intelectual. Y creo que es la opinión de mucha gente en el Perú. Muchísimas gracias. Saludamos también la presencia de la madre de Patricia, que está en la sala. Aplauso para ella, por favor. Aplauso para mi mamá. En este lado. Que además la pobre, debo confesar, siempre se entera de lo que hago por Facebook porque nunca le cuento. Así que tiene doble mérito por haber venido. Este rendezvous se escribe también en el marco del Festival Palabra de Mujer, que se viene desarrollando desde el 12 de octubre hasta el 15 de diciembre. El Festival Palabra de Mujer fue creado en 2012 a iniciativa de la Alianza Francesa de Lima, de la Embajada de Francia, con la colaboración del Goethe Institut Lima, de la Embajada de Suiza y del Fondo Cultural Suizo. Quisiera saludar a mi colega que trabaja ahora en la Embajada de Suiza como agregada cultural y muchas otras cosas, pero no quiero olvidar nada. El objetivo de este festival es de destacar el papel de las mujeres en la sociedad civil y en el sector artístico. Si he olvidado una cosa, es que la señora que trabaja en la Embajada de Suiza quisiera mucho conocer a Patricia del Río, entonces quizás al final podemos hacer una pequeña cita. Si hay otros mensajes personales, se puede... Muy bien. Bien, este año, EUNIC Perú
quien está conformado por los centros culturales europeos y embajadas europeas presentes en el Perú, ha decidido participar en este festival. El Festival Palabra de Mujer, en su segunda edición, está proponiendo al público peruano más de 20 actividades, como conciertos, cine, teatro, danza, exposiciones, conferencias, poesía, incluso una feria navideña. Todo esto como una verdadera plataforma para resaltar el talento de la mujer. Ahora cedo la palabra a Patricia para su conferencia titulada El derecho a opinar. Por favor, Patricia, aplauso para ella. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa, a su director, el señor Levy, que tenía esta amabilidad para presentarme. Estoy realmente agobiada, nunca había escuchado y nunca me había visto en pantalla gigante hablando de mí misma. Me he sentido un poco como, no sé, demasiado expuesta, pero sobre todo agradecerles a todos los que han mostrado interés por venir a conversar conmigo, porque esto es una conversación. Y además para mí es sumamente importante participar en un evento como este. Si no lo he hecho antes ha sido porque mi vida es a veces un poco una locura. Porque se nos da espacio a las mujeres para conversar a veces más al llano, con las personas que nos miran a veces a través de las pantallas o nos leen a través de los periódicos y creen que somos, no sé, super mujeres con una seguridad impresionante, con una capacidad para pontificar acerca de todo, y somos una padre de familia como cualquiera, con sus inseguridades, que salimos a trabajar con la misma honestidad que lo hacen todos ustedes y que no esperamos que todo lo que hacemos le guste a todos los demás, pero sí esperamos que nos juzguen en la medida de lo que estamos haciendo, ni más ni menos, ¿no es cierto? Que no nos exijan cosas que no nos toca responder ni que nos reclamen por cosas que no hemos hecho. Entonces, cuando me preguntaron sobre qué quieres hablar, de qué podría tratar la conferencia, yo pensé que una de las frases que más me impresiona cuando escribo, o cuando hago preguntas, pero sobre todo cuando escribo, que son espacios más largos de reflexión, es que hay gente que me dice, ¿y tú qué te crees para opinar? Y yo digo, nada, no me creo nada. Tengo derecho a opinar, como lo tiene todo el mundo, ¿no es cierto? Mi opinión puede gustar más, puede gustar menos, puede gustar un poco, pero tengo derecho a opinar. Entonces, tal vez si nos sentamos todos y conversamos y reconocemos nuestro derecho a opinar y además buscamos qué similitudes hay en nuestros espacios de opinión y en las plataformas que tenemos para ejercer ese derecho, tal vez podemos entendernos mejor y, por supuesto, medir nuestras opiniones si son irresponsables, y hablo que es una conclusión a la que debemos llegar todos, y también aprender a exponerlas sin ser tan a veces confrontacionales, que es algo que he aprendido un poco a patadas. Me gusta además porque a las mujeres se nos ha negado por muchos años el derecho a opinar. Recuerden que el voto femenino existe hace 50 años y pocas cosas ejercen, una persona ejerce pocas veces su capacidad de decidir y opinar de tal manera que cuando elige a sus autoridades. Yo pienso en mi abuela, por ejemplo, la madre de mi madre que está acá sentada, y pienso en mi madre, que no voy a decir su edad porque por supuesto parece 20 años menor de lo que es, pero ella nació cuando no se votaba. Y mi abuela criaba 7 hijos y decidía por la economía y la salud de toda su familia, pero no tenía derecho a elegir un presidente. Es increíble, ¿no? Y no ocurrió hace 100 años, no ocurrió hace 2 siglos, ocurrió hoy en el mundo hay personas que vivieron en una época en que no tenían derecho a sufragar. La situación ha mejorado. Hay cada vez más mujeres en altas esferas del poder. Más o menos la cifra se calcula que entre 9 y 20, antes se ocupaban el 9% de carteras importantes en ministerios, ahora se calcula que pueden llegar a ocupar 24% y hasta la mitad de un gabinete como hemos tenido hace poco, y ya no están solo en el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud, que no son poco importantes, por supuesto, pero que son actividades que siempre se intuyen más femeninas. Ahora podemos ver que hemos tenido mujeres desde en Cancillería y en gobiernos anteriores en Economía, y en el Ministerio del Interior, ¿no? En Defensa todavía falta, ¿no? Con los militares es un poco más difícil, pero ya llegarán. En Francia había una ministra. En Francia había una ministra y Michelle Bachelet también, ¿no? El derecho de votar fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea que tampoco 60 años. Así ¿no? Es, así vamos. Es poco. Es poco, efectivamente. Acá también es por ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero por ejemplo, claro, tenemos una alcaldesa mujer y eso es una gran cosa, pero hasta hace, no sé cómo van cómo habrán quedado en las últimas elecciones, pero se calcula que ni el 10%
de las municipalidades están en manos de mujeres, y no hay ni una sola presidenta regional mujer. O sea, no es poca cosa, ¿no? Nos falta muchísimo, pero creo que nuestro derecho no los tenemos que ganar así, participando, ¿no es cierto? No exigiendo una representación que no nos ganamos. Ahora, cuando me preguntaba, y acá intervengan, pregúntenme, hagan lo que quieran, porque me gusta esta situación de diálogo, se me hace más sencilla. Cuando me preguntaba quiénes tenemos derecho a opinar, para mí el derecho a opinar es una característica del ser humano y es un derecho irrenunciable. No es un derecho que te ganas, es un derecho que tienes por ser un ciudadano y por formar parte de una sociedad. El solo preguntarle a alguien qué te crees para opinar es asumir que ese es un privilegio de algunos y eso es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza. Es un derecho que les corresponde a todos los seres humanos y es parte además de nuestro ejercicio diario. Como lingüista les puedo decir que cuando uno adquiere la capacidad del lenguaje, que es una capacidad que nos distingue a los seres humanos de todos los otros seres de este planeta, uno no solo adquiere un lenguaje para comunicarse, adquiere formas. La narración, por ejemplo, es una de las maneras innatas del ser humano para referirse al mundo. Siempre contamos historias. Los niños por eso tienen esa fascinación por el cuento, por el había una vez, porque forma parte de su estructuración de la realidad. Y la opinión también. Desde muy temprano ejercemos juicios de valor. Desde muy temprano los niños tienen me gusta, no me gusta, me cae, no me cae, eso que has hecho está mal, no me parece que hagas tal cosa, mamá. Y tú no es que te sientas y le dices, mira hijo, te voy a enseñar, esto es opinión, esto es descripción, no, pues, ¿no? Es un ejercicio natural que el solo hecho de tener voz y adquirir un lenguaje nos da derecho a juzgar el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto es un derecho que ejercemos desde siempre y al que, repito, no solo no debemos renunciar, sino ni siquiera debemos considerar que es un privilegio o es algo extraño. Los juicios de valor y las opiniones que tenemos sobre otros en realidad son absolutamente libres y uno las puede emitir de cualquier manera, pero desde muy pronto aprendemos a que no todo lo que pensamos ni todo lo que decimos acerca de otros está bien o es verdad. Desde muy pronto también aprendemos a la censura que puede recibir nuestra opinión, no por el hecho de haberla expresado, sino porque en esa expresión no hay verdad, ¿no es cierto? O hay capricho, o hay prejuicio, o hay error, ¿no? Entonces, a los niños les enseñamos a expresarse lo que sienten, pero también les enseñamos a cómo no deben expresarse. Cuando una persona sabe que está haciendo abuso de su derecho a opinar, en realidad casi nunca hay que explicárselo. Casi nunca hay que explicárselo. Yo creo que la mayoría de las veces se hace abuso del derecho a opinar con bastante conciencia, desde muy temprano, siempre he pensado, por lo menos con los casos en los que me he enfrentado, no es que tú le digas a alguien, oye, eso que estás diciendo no es justo, estás dando juicios de valor sin ningún asidero, y la otra persona voltea y te dice, ¡ah, no me digas! ¿No? Sí sabe lo que está haciendo, ¿no? La opinión es parte de nuestra socialización. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que opina, y ahí está el kit del asunto, y alguien que se convierte en líder de opinión? Yo a la palabra líder de opinión le tengo una mezcla de alergia y pánico, no se pueden imaginar. Cuando me dicen, tengo incluso cuando trabajaba en Canal 9, una parte que se volvió spot del programa en el que trabajaba, en el que Mauricio Mulder me decía, pero lo que tú dices es importante porque tú eres una líder de opinión. Y yo le digo, anda. Y me dice, sí, tú eres más poderosa que yo. Estamos en una entrevista, ¿no? Y yo recuerdo que volteo y le digo algo así como fuera, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? Tú eres un congresista elegido y yo soy simplemente una persona que tiene un trabajo, ¿no? Sin embargo, en determinado momento de mi carrera, de esta carrera un poco azarosa que han visto ustedes, que se fue formando producto de mi curiosidad, la crisis y las oportunidades laborales que se presentaban para una época en que no se podía escoger mucho en qué chambeaba uno, sino que había que coger lo que había. En un momento de mi carrera tuve que reconocer que lo que yo escribía, decía o preguntaba dejaba de ser simplemente un trabajo más o el trabajo de un periodista y que yo sí podía generar cierta
sí, cierta corriente, o que había gente que podía tener cierta afinidad con lo que yo decía y que podía sentirse identificada con lo que yo estaba expresando. Me di cuenta que, claro, que no se trataba de opinar alegremente, que lo que uno dice cuando en un medio de comunicación masiva puede tener muchísima repercusión, y empecé a reflexionar sobre mi derecho a opinar y sobre las consecuencias que eso traía. Si uno me pregunta ¿cómo se mide el momento en que uno se convirtió en líder de opinión? Les debo confesar que a mí me pasó de una forma muy rara. Me pasó, y ahora les explico la anécdota para después poder regresar a esta idea de cómo se construye un líder de opinión. Cuando yo trabajaba en Perú 21, recuerdo que Fritz Duba, que es una persona a la que le tengo mucho respeto y que también me parece que su trabajo, como el mío, es criticable, siempre tenía esta idea de que yo podía hacer cosas que yo no me creía capaz de hacer. Y entre una de ellas fue la primera persona que me ofreció escribir columnas de opinión en Perú 21, cuando él asumió la dirección después de Augusto Álvarez Rodríguez. Hasta antes de eso yo era básicamente entrevistadora y había escrito muchas crónicas y reportajes, pero no columnas de opinión. Y bueno, ahí estaban mis artículos, algunos les daban risa, otros no tanto, hablábamos de política. Y yo siempre había tenido esta suerte como de inquietud de que las mujeres no ocupábamos en el Perú el lugar que nos merecíamos, pero que más allá de andar gritando por las calles, reivindicando derechos, que por supuesto respeto muchísimo a la gente que lo hace, debemos empezar de cosas mucho más simples, como por ejemplo exigir respeto cuando caminas por la calle. Que no es normal que la gente te diga cosas cuando tú estás tratando de llegar de tu casa al paradero a tomar un micro. Que no es normal que camines con miedo, que no es normal que pienses que te vas a poner antes de salir de tu casa. Que ¿por qué las mujeres tenemos que vivir así y los hombres no? Recuerdo con mucha claridad este caso tristísimo de esta chica que estaba en una combi, que subieron unos barristas y que al final la terminan matando porque la tiran. Una cosa espantosa, todos vamos a recordar siempre ese caso con un pavor. Pero cuando yo leí el caso, que descubrimos por supuesto en la radio, ya estaba en la radio hacía un tiempo, me puso la piel de gallina que los testigos en los partes policiales declaraban que la chica se había querido bajar asustada, que le habían querido meter la mano, que le habían estado fastidiando. Y yo decía, de acuerdo, la muerte es lo peor que le ocurrió, pero nadie además tiene derecho a pasar por esos últimos minutos de terror antes de morir. Y la chica no hubiera intentado salir corriendo de esa combi, probablemente no se hubiera muerto si es que no hubiera estado lo aterrorizada que estuvo. Y era un sábado, era mediodía y ella estaba en un transporte público. Nada justificaría el riesgo por el que pasó, pero eso lo hacía cuádruplemente grave, porque uno decía, ninguna mujer está segura en ninguna parte mientras exista esta forma en que los hombres abordan a las mujeres. Y escribí una columna que se llamó Bien que te gusta, pero para eso además hice una cosa que no había hecho nunca antes para escribir una columna, y para no personalizarlo, porque yo había tenido experiencias duras de ese tipo, pedí en mi Facebook que las mujeres que tuvieran algo que contar con respecto de una agresión o un maltrato verbal o físico que hubieran tenido en las calles, caminando por las calles, por favor lo contaran. Y ustedes no se pueden imaginar la catarsis que se convirtió mi muro del Facebook. Mujeres de todas las edades, de todas las condiciones sociales, contando haber sido acosadas en la calle, contando haber sido acosadas por sus jefes, contando haber sido acosadas por congresistas, acosadas de niñas, de adultas, no importaba si eran grandes, chicas, jóvenes, viejas, gordas, flacas, no importaba. O el patrón era el mismo. Y escribí esta columna en la que comentaba, las mujeres vivimos así, y puse, con permiso por supuesto de todas las personas que me escribieron, los ejemplos, y puse ejemplos míos, y yo cuando descubrí lo que pasó con esa columna, una vez que la publiqué, me fui a hacer mis cosas, y cuando regresé, reventaba el Twitter, reventaba el Facebook, tenía miles de correos, la columna tuvo una cantidad de réplicas, y yo ahí pensé, ok, acabas de hacer algo que ni tú misma habías previsto. ¿Qué fue lo único que hice? No estaba contando nada que nadie, yo no había descubierto la pólvora, yo no estaba contando nada que alguien no supiera, yo no estaba haciendo una denuncia como la que acaban de hacer de López Méndez, yo nada, había cogido un tema al que nos habíamos acostumbrado, había cogido un tema que nos parecía normal y que era una aberración. Y de pronto ponerlo en un periódico y decir, sí, pues no es gracioso subir a un micro y estar pensando todo el rato que ojalá no te metan la mano. Y ponerlo además así de crudo,
generó una respuesta en las mujeres de decir basta y en los hombres de, ¡guau, qué vergüenza! Porque claro, uno me decía, cuando yo le digo a una chica qué linda estás, o mamita, o le hago un gesto como de beso, no me imagino que la pobre chica viene hace 3 cuadras soportando lo mismo. Y que yo soy el número 8 que le dice una cosa así, y tampoco se imaginan, porque para los hombres muchas veces es simplemente un piropo, que la mujer está terriblemente asustada, que caminas más rápido, te agarras tu cartera, miras, no vas a hacer que te van a agredir, ¿no? Entonces ese día dije, tiene su gracia que lo que uno escriba pueda tener influencia. No porque a mí me hace famosa, que les juro lo que menos me importa. Pero lo único que me sirve, la exposición de mi trabajo es para que me persiga un señor que cree que es mi novio y que hasta el día de hoy va a mi casa y toca la puerta y dice que es mi marido. Para eso sirve la fama, para nada más. Lo que me interesó de que mi trabajo tuviera repercusión es que en ese día comprendí que era mi trabajo poner el dedo ahí donde nos estábamos acostumbrando. Ahí donde nos habíamos quedado aletargados y estábamos viviendo de una manera que nos estaba deshumanizando. Y claro, no todas las semanas tiene uno columnas espectaculares, ni todos los días se encuentran los temas más increíbles sobre los cuales opinar, y a veces uno puede opinar más sobre banalidades y otro día escoger temas más trascendentes. Pero no podemos dejar pasar los temas que nos resultan importantes y son los que nosotros podemos llamar la atención. Entonces, efectivamente, una persona que opina sobre un líder de opinión se diferencia primero en la capacidad que tiene para influir sobre los demás. Los medios son sumamente importantes y han sido, y esa es la parte que me parece más fascinante de lo que está pasando con la opinión el día de hoy, los medios son importantes porque en la medida en que te colocan en un lugar donde te puede escuchar mucha gente, tienes el privilegio de poder hacer llegar tu opinión, que siempre es tuya, por cierto, ¿no es cierto? O sea, cuando yo opino como Patricia del Río, ¿no? Creo que eso está bastante claro. Por eso creo que los de RPP se les paran los pelos de punta a veces, justamente porque es una opinión a título personal. Si tuviera una opinión institucional, tendría que adoptar las características del medio donde trabajo, cosa que no he hecho nunca en mi vida. Entonces el medio te coloca en un lugar importante, pero es verdad que las redes sociales, el internet y la posibilidad de que la opinión no esté centrada en medios tradicionales está democratizando un espacio que a mí me parece fascinante y sumamente interesante. La cantidad de gente que te sigue, que te lee, que te reconoce o que espera que digas algo para saber si está de acuerdo o no contigo, es lo que te vuelve líder. Es curioso porque la gente cree que uno es líder de opinión en la medida en que todos están de acuerdo contigo. No, nada más falso. También eres líder de opinión cuando alguien que no está de acuerdo contigo espera tu opinión para confrontarse, para evaluar la suya. No para insultar, que esos sí son los que detesto, las que no están de acuerdo contigo y te tienen que insultar. Entonces ya, pues no podemos estar en desacuerdo con un poco más de altura, ¿no? Y también se convierte en líder de opinión aquella persona que tiene mínima capacidad de debate, de decir, bueno, este es mi punto de vista, ¿cuál es el tuyo? Vamos a intercambiar posiciones, vamos a intercambiar opiniones, ¿no? Eso creo que no se logra con nada más que con la honestidad. Y yo me puedo equivocar o les aseguro que puedo estar en desacuerdo con muchas personas en muchos aspectos, pero siempre opino desde lo que me parece correcto y desde un punto de vista que me parece honesto. Yo creo que cuando la gente lee dobles discursos, cuando la gente lee dobles agendas, automáticamente pierde uno credibilidad. Y ojo que dobles discursos no es que uno no se va a contradecir nunca. Yo miren, he leído muchísimas opiniones, leo mucho, consumo mucha literatura de opinión y hay gente que cambia de opinión. Miren lo mismo Vargas Llosa, cómo era de joven, cómo piensa ahora. Susan Sontag ha escrito A y después ha escrito Z sobre el mismo tema reconociéndolo. Uno a veces cree que tiene una posición y frente a determinado hecho reacciona desde el prejuicio y se da cuenta. Somos seres humanos, vamos, o sea, a mí a veces me exigen una consecuencia que yo les pediría a los que me la exigen para un día de su vida algo parecido. No, somos seres que nos contradecimos como cualquier ser humano. Eso no quiere decir que tengamos doble agenda, que es otra cosa completamente distinta, que es adecuar tu discurso a la conveniencia del momento. ¿Okay? En ese sentido, la opinión que se considera relevante, aunque sea discordante, sí genera aceptación. Hay que saber sobre qué hablar y sobre qué no hablar, que eso para mí me parece sumamente interesante. Y yo creo que hay una diferencia entre la persona que tiene una opinión solvente y el opinólogo, que es el que tiene que colocar su opinión en todas partes, ¿no? A mí me desespera cuando me llaman a que me pronuncie sobre cosas que no tengo
pero ninguna opinión, ¿no? Entonces, un señor que había escrito un libro sobre, por ejemplo, física, quiero que presentes, no, señor, soy pésimo en matemáticas, de verdad. No, pero todo hablas bien bonito, sí, pero de verdad que soy pésimo en matemáticas y no voy a presentar su libro sin leerlo y no me lo voy a leer, no porque su trabajo no sea importante, de hecho es muy importante, pero ¿yo qué hago hablando de algo que no es mi tema? Y hay que saber decir que no, hay que saber no meterse en Honduras. Por ejemplo, conversaba con Rosa María Palacios la vez pasada y me decía sobre la concentración de medios, Pati, ¿por qué no has escrito? Y le digo, Rosa María, porque de verdad que no soy abogada y si bien entiendo que hay un peligro en lo que está pasando en este momento con la distribución de medios, también entiendo que son condiciones de mercado que se dieron de tal manera que solo dejaron 3 grupos. Entonces, a la hora que dejas 3 grupos, se desaparece uno y hay 2. Y los que están quejándose son de alguna manera los que determinaron esas razones de mercado. Pero no escribo porque no es mi cancha. Entonces la posibilidad de que diga una barrabasada o diga alguna tontera, no soy ni economista ni abogada. Soy lingüista de mucha honra, como digo siempre. No hay que ser abogada en este mundo para tener la razón en todo. Y yo creo que cuando uno sabe decir no, en esto no me meto porque no es mi tema, está siendo honesto. Y aprovecho porque además debe estar en la cabeza de muchos de ustedes y después si quieren conversamos sobre la entrevista que tuve ayer con el presidente de la República, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no? Profesor, yo hice todas las preguntas que creí pertinentes, no todas se fueron respondidas como me hubiera gustado, por supuesto. Tampoco le puede saltar uno al cabote al presidente y decirle, contésteme, ¿no? O sea, no me toca. Pero sobre todo, creo que todos nosotros hemos escuchado una cantidad de versiones sobre lo que está ocurriendo en estos días. Debemos andar como en la versión número 15, ¿no es cierto? Yo he escuchado, miren, desde que había una casa de la querida de algún comandante del ejército hasta que en realidad los patrulleros cuidaban al hijo de Ollantumala. O sea, pasando por todas las posibilidades, corrupción policial, vínculos con Montesinos, que Montesinos dormía en esa casa, todas. ¿Sobre cuál hay una sola prueba contundente? O sea, lo único que sabemos es que eso es un laberinto. Entonces, cuando yo escucho la versión del presidente digo, ok, ¿suena creíble? No, como no me suena creíble ninguna de las anteriores. ¿Qué elemento tengo para rebatirlo? Para decirle, no, lo que usted está diciendo es falso. Ninguno que no sea una especulación. Entonces, ¿se imaginan lo difícil que es el trabajo? Porque si estás sentado ahí y te han pedido, porque quieren dar una entrevista y te la han pedido a ti además, porque consideran que vas a hacer las preguntas correctas o pertinentes o lo que sea, y te dan una información, no puedes actuar con la ligereza. O sea, una cosa, a que entre nos no se ofendan, es que yo le salte encima a López Meneses, que no es nadie, por cierto, y que da una gana de saltarle encima horrendas, o incluso un congresista, o incluso un ministro. Otra cosa es estar entrevistando a un presidente en un momento de crisis y no puedes ser irresponsable, no puedes, ¿no? Entonces, eso no se llama censura, eso no se llama mirar para otro lado, y por supuesto que, como a todos, salí de ese lugar y se me ocurrieron un montón de preguntas, porque así es, pues, así es la vida, ¿no? Porque en ese momento te encantaría ser la mujer maravilla y tener la mente más lúcida del momento. Entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad, con que en ese momento sabes que lo que tú hagas o dejes de hacer va a generar un efecto muy grande. Y no es que quieras el gobierno, ¿no? Yo particularmente, para mí todo lo que ocurre en materia de sector público siempre es, no voy a decir motivo de sospecha, pero sí motivo de mirar con curiosidad y con cara de a ver qué me vas a decir, ¿no? Pero uno tiene que tener mucha conciencia de en qué lugar está, por qué está ahí y qué rol le toca cumplir. Y eso para todo, ¿ok? Enfocarse en un problema ignorado, atender una duda, tratar de cubrir una interrogante grande, creo que son las cosas que colocan a una persona y hablar con propiedad. Yo, si hay algo respeto de mis colegas, como Rosa María Palacios, por ejemplo, si a Rosa María Palacios la llamo para preguntarle desde cómo pagar una multa hasta que me explique cómo es la estructura dentro de, no sé, ¿no?, de tal ministerio. Sí, es una mujer informadísima y creo que, le moleste a quien le moleste, hace uso de esa información para hacer un periodismo incómodo, que para mí es muy valioso, ¿no? Para convertirse para que la opinión de uno tenga a mayor solvencia y para que nuestro derecho a opinar
también sea escuchado en un ámbito mayor. Repito, el medio ya no es lo más importante. Conozco gente que ha logrado convertirse en un habitual participante de medios de comunicación porque su participación en foros de opinión en Internet lo volvió una persona interesante. ¿Me explico? O sea, hay mucha gente que está saltando de las redes a los medios y eso es algo que va a ocurrir. Hay que saber leer el contexto, hay que saber entender qué es lo que se necesita escuchar en determinado momento. No acomodar un mensaje, pero sí saber qué dudas se necesitan cubrir. Eso es sumamente importante. De alguna manera plantear la respuesta, repito, de lo que la gente necesita escuchar sin traicionar tus propios principios, ¿no es cierto? Sin dejar de ser quien eres. Y muchas veces incluso decir lo que consideras que debes decir, aunque sepas que todo el mundo te va a caer encima, ¿no? Yo recuerdo haber escrito Rosario de Mentiras, se llamaba una columna en el momento en que Rosario Ponce era la pobre mujer más odiada de este país, en el que decía, oigan, basta, o sea, hasta ahora lo único que sabemos es que esta chica se quedó tirada en el Colca y que su novio, no me acuerdo si había encontrado el cuerpo, sí, había encontrado el cuerpo, se desbarrancó por un abismo. De ahí a que lo empujó, que si tenía 3 novios, que si se hizo la cantidad de especulaciones y de acusaciones que se habían tejido frente a una chica que básicamente su único error era que era chinche, sobrevivir y que era chinche, pues, ¿no? O sea, Rosario Ponce era chinche, ¿no? Era como, no lloraba, ¿no? Para provocaba a Macal y decirle, oye, llora, ¿no? Muestra algún sentimiento. Bueno, pues, de repente estaba demasiado pepeada como para dar alguna manifestación. O sea, era una chica que había pasado por una experiencia terrible y ya la habíamos sacrificado. Decir eso en el momento que lo dije me gané por 30.000 insultos en Twitter. Lo que pasa es que tú que te defiendes solo porque es mujer, porque además basta que uno hable de una mujer para que todo sea pasado por el tubo de la defiende solo porque es mujer, ¿no? Y dije, no, sorry. O sea, esto es lo que pienso, aunque todo el mundo piense lo contrario, aunque sea la opinión más impopular en este momento. Curiosamente, sí hubo una ola de periodistas que empezamos a hacer corriente de opinión en ese sentido y la cosa se equilibró un poco, porque habíamos dejado, y ese fue un error, habíamos dejado el caso Rosario Ponce para otros porque nos parecía muy amarillo y no estábamos viendo que no era un caso policial, era un caso de tratamiento de la información que incumplía con todas las reglas de la ética, de la información y del periodismo mínimamente decente. Entonces ahí ya no te puedes hacer el digno, pues de yo no hablo de casos policiales, tienes que hablar. Porque tienes que ponerle el pare frente a una profesión a la que perteneces y en la que, como todas las profesiones, hay buenos y malos profesionales, ¿no? Ahora, saber leer el contexto es sumamente importante. Yo siempre pongo ejemplo en estos casos a Gastón Acurio, por ejemplo, ¿no? Gastón es fantástico, ¿no? Creo que es el ejemplo más claro de cómo alguien se puede volver líder, y líder de opinión, porque además me encanta cuando Gastón sale como a encabezar campañas necesarias que no tienen que ver con su rubro, pero que él sabe que necesita empujar. Y es muy interesante cómo se fue construyendo este gordito cocinero que vino de París a poner su restaurante y terminó convirtiéndose en un ícono. ¿Qué cosa encontró Gastón en el momento en que llega? Primero encuentra un país más pacificado, encuentra un país que ya salía de la crisis, ¿no? Gastón llega como con Toledo, más o menos, ¿no? Por ahí viene su aterrizaje en el Perú. Encuentra un país con ganas de que algo nos saliera bien. Gastón se dio cuenta que el país necesitaba algo que nos hiciera sentir orgullosos porque nos sentíamos total, o sea, después de ver los cerros de billetes de Vladimiro Montesinos, la gente se quedó realmente devastada, ¿no? Y claro, si un cocinero piensa que tiene que hacer algo para que la gente se sienta bien, sería absurdo que pensara en algo que no es un plato de comida, ¿no? Entonces, de alguna manera la llegada de Gastón coincide en un contexto favorable para el mensaje que él podía transmitir. Ustedes se imaginan, apague señora, a mí me pasa en la radio, no se preocupe. A la mitad de mis entrevistas también ocurre, no se preocupe. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Gastón aterrizaba en el Perú en el año 88? Hubiera tenido probablemente un puesto de salchipapas, o sea, ¿no? Se hubiera caído no hubiera podido hacer nada. Porque primero que no había condiciones para hacer negocios, segundo que todo el mundo estaba pensando en sobrevivir, tercero que todos estábamos escapando de bombas, cuarto que comer era una cuestión de satisfacer una necesidad básica para no morir, no era un lujo, ¿no? No era un lujo. Yo recuerdo, solo para darles un dato, que cuando entré a la universidad comíamos parados cualquier cosa, había un señor que hacía unos hamburguesas
que aquí entre nos creo que nunca tuvieron carne. Nunca. Que nos comíamos parados afuera de la universidad y nos tomábamos unos vinos horribles cuando salíamos. No teníamos plata ni para entrar a un bar. Nos tomábamos unos vinos de caja que venían de la frontera de Chile, que ya estaban pasados. De gato negro, gato blanco, Claus de Pirque, ¿no? Que el comercio sacó un informe en el que decía que todo el aluminio que venía dentro de esas bolsas nos lo estábamos tragando y que nos íbamos a demorar como 50 años en eliminarlo. Así que acá estamos eliminando todavía el vino. Entonces, ¿se imaginan? Hay que saber leer el contexto para poder convertirte en alguien que de alguna manera traes la opinión, ¿no? Recuerdo clarito. Alguna vez entrevisté a este fantástico sujeto, candidato político, candidato interesantísimo de Antanas Mockus, el colombiano. Sí, el exalcalde de Bogotá. Y le pregunté por qué, no le gana a Santos, pero saca una votación bastante respetable, de más del 30%. Pero antes de eso había candidateado con Uribe. Y Uribe lo dejó, pero, creo que Antanas no sacó ni un punto, ¿no? Habiendo sido un alcalde muy, muy exitoso en Bogotá. Entonces le pregunté por qué había fracasado de esa manera en su contienda electoral con Uribe. Y me decía, y me pareció bien interesante, me dijo que en Colombia, esas son las cosas que hacen a veces algunos países distintos a nosotros, había un conjunto de personas que, tipo el Acuerdo Nacional, se sentaban a leer el país, ¿no es cierto?, a tratar de entender qué pasaba. Y que tenían esta teoría de que se forman como leyendas urbanas, se forman como narrativas, le llamaba él, porque leyenda urbana suena feo, de lo que las personas se empiezan a contar una historia en su cabeza de cómo es su país, que es absolutamente válida, se desprende de lo que viven y qué cosas necesitan, ¿no es cierto? Entonces, que Pastrana había sido un presidente tipo Álvaro Uribe, que había apostado por el diálogo con las FARC, que había tratado de tener un acercamiento democrático y le había ido re mal. Casi se habían terminado burlando de él. En ese momento postula Antanas Mockus con este discurso pro ciudadano. No voy a usar, las personas que no les gusta este tipo de política dirían caviar, ¿no? Pro ciudadano, integrador, que hay que tratar de convocar a todos. Y claro, no, la gente quería mano dura, que se vayan todos presos, la gente quería un Fujimori, necesitaban, el país era un caos. ¿Quién llegó? ¿Quién le sacó el ancho a Antanas Mockus? Uribe. Fíjense qué interesante, porque Santos, que era en las elecciones la continuación de Álvaro Uribe, ¿no?, con la misma política más de derecha, de mano dura, le gana a Antanas Mockus ya no con tanta libertad, pero se da cuenta que el contexto ya no es el mismo. Otra vez le cambió la narrativa a Colombia. Han tenido un Álvaro Uribe efectivo pero muy duro, y la gente quiere una cosa, hay mucha conciencia cívica en Colombia, la gente quiere una cosa más integradora. Entonces le gana a Santos, pero se vuelve un poco caviar. Por eso es que Uribe lo odia. Y por eso es que su gobierno es exitoso. Entonces se trata de aprender a leer los contextos. En su momento Fujimori lo leyó, para nuestra desgracia, y lo leyó porque yo creo que sí se necesitaba una suerte como de orden, mano dura. Fujimori entra en un momento de caos muy, muy grande, pero eso no quería decir borrar todo lo que había, ¿no? Yo creo que había que el reto estaba en poner orden en tu casa, no en tirar todos los muebles por la ventana, ¿no? Y así vamos viendo cómo determinadas personas logran construir liderazgos por una lectura apropiada del contexto, ¿no? Antanas Mockus me dijo esta frase que a mí me gustaba muchísimo, y decía, las sociedades construyen colectivamente narrativas y su comportamiento se adecúa a sus interpretaciones que hacen del mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber tratar de entender qué interpretación del mundo hay en determinado momento para poder así establecer algún tipo de liderazgo de opinión. ¿Qué cosa he aprendido yo? ¿Qué les puedo decir sobre mi acto de opinar? Primero, que tengo el derecho que tiene cualquier persona. Segundo, que eso se hace con responsabilidad. Tercero, que yo no creo, fíjense, y esto es un convencimiento, yo no creo que yo le cambie la opinión a nadie, o creo que se la cambio a poquísima gente. Creo que conecto con lo que ya de alguna manera las personas estaban pensando, y por eso es que conecto con ciertas personas que tienen una mirada del mundo similar a la mía y con otras no. Sí puedo hacer que algo que tienes en tu cabeza, estoy segura que todas las personas que leyeron el artículo que les comento sobre acoso callejero a las mujeres, conectaron porque no son acosadores y porque no son personas que
tengan a la mujer disminuida. Sin embargo, esa idea estaba en su cabeza como potencia y no habían encontrado a alguien que les dijera, fíjate, ¿no? ¿Verdad? Tienes razón, no me había puesto a pensar en eso. Para mí esa es la clave. El líder de opinión logra conectar con eso que el otro no se había puesto a pensar. ¿Puedo en un debate lograr cambiar la opinión de otros? Sí, en la misma medida que alguien puede hacerme cambiar de opinión a mí. No somos seres tan tercos. Pero esta idea de que los líderes de opinión son personas que se paran, hablan y cual ratas del flautista de Hamelin, todo el mundo voltea y sale corriendo detrás de nuestro, miren, ya quisiera ese poder. No logro ni que mi hijo me haga caso cuando le pido que se vaya a bañar y que me vengo a creer que le hago caso a que más gente me va a hacer caso. No somos superpersonas con superpoderes ni superopiniones. Somos individuos que ejercemos ese derecho que aprendimos de niños a decir no me gusta el chocolate y mamá no me pienso poner ese polo que me has comprado. Y lo seguimos haciendo de más grandes. Sabemos decir qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta. En la medida en que nuestra opinión prende es porque hay un grupo de gente que necesita escuchar eso. Lo honesto está en volverte la voz porque tú también formas parte de ellos, no en mimetizarte en ellos para conseguir su aprobación. Ese es justamente lo que no se debe hacer. Al líder de opinión no lo forma ni el medio, no lo forma nadie más que el público que lo sigue. Hoy en día las redes sociales tienen la capacidad de entronar a gente, somos responsables no solo de lo que opinamos, somos responsables no solo de que lo respondemos a una persona que publica algo en su Facebook, somos responsables de los likes que ponemos, somos responsables de los retweets que damos, nos volvemos cómplices de esas ideas. La responsabilidad va mucho más allá de quien da una opinión. Va también para quien la recibe, para quien la rebota, para quien la difunde, y eso a mí me parece fantástico, peligroso. La posibilidad de opinar masivamente se ha democratizado. Eso no puede traer nada más que algo magnífico al mundo. Mientras las cosas estén en poder de todos y no en poder de unos cuantos, y Chomsky diría que viva la anarquía, creo que somos sociedades más justas. Entonces, cada vez que se enfrenten a un líder de opinión, les guste o no, mi consejo sano, y espero que hoy día ejerzan ese derecho, es no creer que están frente a nadie que hace nada más importante de lo que sea que hagan ustedes todos los días en su vida. Es un trabajo, se ha llegado ahí porque se ha hecho ese trabajo con eficiencia y se ha hecho ese trabajo con responsabilidad. Y los líderes de opinión falsos, los líderes de opinión advenedizos, los líderes de opinión construidos por una coyuntura, no duran, pues. No duran. Quienes llegan a viejos considerándose siempre una palabra y un referente, los que hicieron las cosas bien. Y es hora de que en el Perú nos demos cuenta que eso tiene un valor. Hoy no le creemos a Alberto Fujimori, menos le creeríamos a Vladimiro Montesinos, cuya palabra era ley hace 10 años, pero sí le creemos a un Fernando de Siglo, le creíamos a un Jaime Cisneros, le creemos a un señor como Lucho Bedoya Reyes, ¿sí? Incluso, o sea, la gente que ha hecho sus cosas bien se gana el derecho a opinar y a ser escuchado. Así es, los demás no son pues líderes, son nada, son personas que por las circunstancias tienen algo que decir. Si me preguntan a mí, ¿te consideras un líder de opinión? No, yo soy una persona que opina y que tengo gracia para opinar y parece que eso le cae bien a la gente y que me gusta que mi trabajo guste y también me parece interesante que no guste, pero es un trabajo. Soy primero que líder de opinión, mamá de Adriano, hija de mi madre, una persona que trabaja todos los días, se levanta temprano, le da flojera, llega tarde a la radio, soy eso, nada más. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Esto me he comportado palabras muy fuertes y que se encuadran bien con nuestro proyecto en este festival de la palabra de la mujer, una mujer comprometida. Pati, para variar coincido mucho con lo que has expresado, pero
sí hay un tema pequeño. No se necesita ser abogado para opinar sobre lo legítimo. Acepto que sobre lo legal sí. Yo considero que lo que hace el Grupo El Comercio, qué pena que no estuve, que no coincidimos en época, yo soy cuasi fundador de Somos. Lo que está haciendo en este gobierno, en este momento, este grupo, no tiene nombre, o sea, no es legítimo. Y yo tampoco soy abogado, ¿no? Entonces, exigirte más compromiso que el que tienes, no. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la opinión ni de la tendencia de nadie. Muchas veces he sido criticado en mi página porque coincido muchísimo contigo, ¿no? Le digo, sí, soy presidente de su club de fans, pero en ese sentido no coincido contigo. O sea, y tienes razón, Jaime, en no coincidir. Solo te debo confesar una cosa. Hay un tema que me molesta y estoy de acuerdo contigo en que que lo que está pasando con la concentración de medios en prensa escrita es peligroso y no es legítimo. Pero me molesta que quienes lo denuncien hayan formado parte de un contexto que ha permitido eso. Entonces, siento que no estaría defendiendo un interés común, sino intereses privados. Me pongo más del lado de Juan Carlos Tafur, que pide igualdad del mercado para que entren otros grupos, no para que el Grupo de la República, a quien respeto, porque al señor Mohamed le tengo muchísimo aprecio, finalmente acapare más medios, que es lo que quieren. Se tiene que abrir la cancha y tiene que entrar otros medios, porque mientras sean 2 o 3 los que se reparten la torta, estamos fregados, ¿no? Y esos 2 o 3, acá entre nosotros tú y yo sabemos, es una condición que se pactó hace mucho tiempo entre el comercio de prensa y la República, y esas son las consecuencias. Lo que no resuelves en su momento te está ahí en la cara después, ¿no? No. Seguimos. Después debatimos por el Facebook. Sí. Patricia, sí. Quiero celebrar tu trayectoria periodística porque Gracias. Sobre todo has mostrado un sentido común que muchas veces no se ven muchos colegas. Y la honestidad, en realidad parece que la destilas por los poros. Pero coincido con el colega de que como periodista, o sea, no necesita ser abogada como Rosalía Palacios, pero desde el punto de vista jurídico, en el artículo 61 de la Constitución figura expresamente que el copamiento no se debe dar y el acaparamiento de una empresa privada de medios de comunicación. En este momento el comercio lo está ejerciendo. Totalmente. Lo está ejerciendo. Y quiero atreverme a decir de que el comercio, para las personas que leemos, que nos informamos, caminamos día a día y no vemos mucha televisión para no adormecernos, sabemos que el comercio no es el comercio de hace 20 o 30 años atrás, es un Frick Dua, no voy a hablar de su trayectoria, pero desde que él entró en Perú 21, yo no leí más Perú 21. Y la era pues Meyer para adelante del comercio hace que personas que tengamos, que vemos medios de otras latitudes o contrastemos todo tipo de información, por salud propia no podemos caer en ese. Entonces yo te preguntaría a ti, como tienes una columna en el comercio, me imagino que debe ser difícil dar una opinión en contra de un empleador o en contra de un grupo. Yo ahí sí entiendo perfectamente la animadversión. Sí les pediría que por favor, que esta conversación no se convierta en una especie de… Yo no soy abogada del comercio, trabajo ahí, he trabajado prácticamente trabajo en todos los medios y en todo siempre he tenido la misma libertad para escribir, incluso en contra del propio medio. Ya, me comprometo a escribir sobre la acaparación de medios en el momento en que me informe todo lo que no me he terminado de informar, para no ser una opinión irresponsable, que es finalmente lo que no quiero ser. Sí, me comprometo, no tengo ningún problema en hacerlo. Pero que les quede claro que he hecho cosas mucho más avesadas que escribir en el comercio. Miren, si me he jugado el puesto con cosas bastante más graves y estoy segura que no solo no me van a censurar, sino que van a publicar mi artículo y van a respirar aliviados, porque en el fondo creo que lo que quieren es que alguien salga del otro lado para no parecer los ogros, que créanme que esa es una razón por la cual tampoco escribía. Tenemos otra pregunta, un hombre más, 3 hombres, sí. Espero que va a ser mujeres. Preguntas breves, por favor, gracias. No voy a hablar del comercio, por gracias. A donde no voy nunca. Usted ha acabado la pregunta muy bien. Hay un tema que no se trata en los medios informativos, sí, y que en mi opinión es el principal problema del Perú actualmente, que es el narcotráfico.
¿por qué los medios no tocan ese tema? Digamos, sus superiores les dicen no hables porque no te metas en problemas, por temor, porque una cosa es meterse con un político y otra cosa es meterse con una banda de narcotraficantes. A ver, permíteme terminar. Entonces, digamos, la gente se sorprende que el Perú sea un país violento, pero el Perú es el primer exportador de cocaína del mundo y eso lo convierte inmediatamente en un país corrupto y violento. Y el presidente lo dijo en su mensaje a la nación, el 60% de la violencia es producto del narcotráfico. ¿Por qué los medios no insisten en eso y cada semana le exigen al gobierno resultados? No que capturen un capo, sino que hagan algo con el lavado de dinero. No, sí, que capturan un capo, eso no, además lo que teníamos que o el lavado de dinero es más efectivo, porque uno ve los edificios, ve un montón de carros nuevos y uno se pregunta, obviamente el dinero del oro se está lavando ahí en cantidades industriales, pero nadie habla de eso. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que de verdad hay una falsa percepción de lo que los medios se ocupan y no se ocupan. Yo te diría que si tú revisas los medios con detenimiento, encuentras todas las semanas una noticia relacionada con el narcotráfico. Si no es una captura de una carga, es algún caso de denuncia. Si no es un caso de denuncia, es un caso de corrupción. Lo que pasa, y acá voy a ser bien dura, es que creo que no le interesa mucho a la población. Somos una economía absolutamente invadida por el narcotráfico, totalmente de acuerdo. Caretas ha sacado unas denuncias fuertísimas que nosotros rebotamos. Acaban de archivar el caso, y eso salió en los medios, de la matanza esta que hizo los guardaespaldas de los López Paredes en Ica. Eso está publicado y díganme cuántos de ustedes se han enterado de la noticia. Seguro que la pasaron rápido. Entonces, no es verdad que no nos ocupemos. Por supuesto que yo no me voy a poder sentar a decir, pues acaso los Sánchez Paredes son narcos, porque probablemente no llegue a mi casa y porque probablemente termine presa. No es nuestro trabajo arriesgar opinión sobre un caso que no está judicializado o comprobado, pero reclamar porque un juicio se lleve adelante. La cantidad de las veces que yo he entrevistado a la señora Sonia Medina, la cantidad de veces que he hablado con la Unidad de Inteligencia Financiera, que hemos presionado para que salgan adelante las leyes que le dan más poder a la Unidad de Inteligencia Financiera, yo siempre les preguntaría, te pediría que hagas un ejercicio así, de honestidad, como el que tú me pides a mí, y además, gracias por decírmelo, porque efectivamente son temas a los que podemos terminar acostumbrándonos. Revisa tus periódicos y tus noticieros y fíjate si pasa una semana sin que haya una noticia relacionada a lo que dices. Y te vas a dar cuenta que nos cansamos de los temas, como los accidentes de tránsito, como los buses que se desbarrancan, y los pasamos en los periódicos ya sin ni siquiera nosotros prestarle atención. Creo que es una responsabilidad. Y claro, en la medida en que el tema no vende, el editor del periódico lo pone en la página 8, sí, eso sí va a pasar, ¿no? Eso sí va a pasar, ¿no? Sí, señora, sí. Soy Juana Arellano, soy de Piura. Señora Juana, bienvenida. Es necesario, estamos convencidos que es necesario y urgente, dado la corrupción que hay en los personajes políticos, tener pensamiento, que el pueblo tenga pensamiento propio. ¿Cómo se puede construir pensamiento propio cuando hay una gran manipulación de los medios, televisión especialmente, y de los medios que hay monopolio en la comunicación? ¿Se puede llegar a construir y a consolidar democracia? Interesantísima su pregunta, señora, y se la contesto en una palabra que siempre digo. Confíen más en ustedes y dennos menos poder a nosotros. Hemos visto países que son sociedades totalitarias, hemos visto Egipto, hemos visto dictaduras, y hemos visto salir a la gente a volcarse a la calle, a bajarse regímenes con 30 años de antigüedad, en los que la libertad de prensa es una mala palabra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenían un celular, porque tenían ganas de ir, porque tenían ganas de protestar, y porque tenían ganas de obligar a poner en agenda a los medios a esos temas que normalmente no se ponen. Yo creo que al peruano en general, y a veces siento que me indigno un poco sola, le falta capacidad de indignación. A mí siempre me dicen que esa es una histérica. Sí, pues, histérica. Prefiero ser histérica a ser una pusilánime. O sea, confíen en ustedes. Los medios de comunicación no hemos logrado nunca poner un solo presidente. Y hablo en primera del programa porque me formo parte de eso. Trabajo en medios de comunicación, aunque tenga la postura que tengo. Nunca gana el presidente que los medios quieren. Porque al final ustedes van y votan por quien les da la gana. Porque gracias a Dios no nos hacen caso. Porque no se creen el cuento que ven todas las noches en televisión.
Así que no se hagan tanto caso. Ustedes el poder lo tienen ustedes, lo van a tener siempre. Ejérzanlo. O sea, por favor, ejérzanlo. No es tan difícil. Y señora, el hecho de venir acá a sentarse, conversar, confrontarme es parte de eso y por eso se lo agradezco. De verdad. Señor, por favor. Sí, buenas noches ante todo. Hola. Yo quería preguntarle su opinión como ciudadana acerca de qué es lo que piensa acerca de que Alberto Fujimori ofrezca declaraciones a los medios pese a que las reglas del INPE se lo impiden. Ahí sí que tengo que hablar con honestidad. Se critica mucho el hecho de que la radio donde trabajo, RPP, le dé tribuna a Fujimori. Yo fui de las que hablé directamente con jefe de informaciones y además fue una cosa interna, pero se las cuento para que sepan que varios periodistas dijimos, oye, si va a hablar Fujimori, que se le puede hacer preguntas. Si va a llamar para dar declaraciones, ¿qué somos? ¿No? Nos estamos convirtiendo en el altavoz digamos, internamente se dijo, ok, basta de estas especies de mensajes a la nación, ¿no? De hecho, lo siguiente que escuchamos fue una entrevista. Yo sé que la gente criticó mucho, pero pregúntenle a cualquier colega, si es que a cualquier medio de comunicación, hasta el más antifujimorista, tenía la oportunidad de hacerle preguntas a Alberto Fujimori y se las va a hacer. Y las primicias y destapes y denuncias más importantes del periodismo en el mundo se han hecho siempre quebrantando algunas leyes, desgraciadamente, porque es parte de conseguir la información, tienes que saltarte algunas reglas. ¿Me parece bien, mal? No, es parte del ejercicio. ¿Hasta qué punto lo haces y hasta qué punto no? ¿Dónde te pones el límite? Eso es un tema de autorregulación. Yo particularmente no creo en las cámaras escondidas, por ejemplo, para sacarle cualquier declaración a cualquiera. Los chuponeos ejercidos por los propios periodistas me parecen… Somos periodistas, no detectives. Yo siempre he dicho, ahí hay una diferencia importante. Pero si te dicen, el expresidente Fujimori está en la línea, quiere hablar, ¿va a contestar preguntas? Sí, ponlo. No lo dudas, ¿no? No lo dudas, porque hay 1 millón de preguntas que hacerle. Que el periodista en cuestión le haga o no las preguntas del caso es discutible. De acuerdo, pero Ricardo Gómez, a quien se le acusa de no ser precisamente contrario al régimen de Fujimori, me parece que le clavó un par de preguntas bastante bien puestas, o sea, hizo su trabajo, ¿no? Hizo su trabajo y eso también hay que reconocerlo. A veces la gente no le da crédito a periodistas que se están jugando su pellejo o están haciendo su chamba con honestidad, ¿no? A pesar de que les cueste o les duele el corazón o no sé, no lo digo por Edgardo, lo digo en general. Señor, hola, por Patricia, favor. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Feliz. Patricia, por favor, tu comentario sobre el gobierno familiar y Nadine Heredia. Ay, sí. A mí me parece que lo declaré hace poquito para una revista que me hacían la pregunta. Yo creo que cualquier persona que tenga una familia feliz va a hacer mejor su trabajo que si tiene una familia infeliz, ¿no? De hecho, me parece que Ollanta Humala tiene menos problemas que Toledo, ¿no? Su mujer es simpática, pues, ¿no? Se llevan mejor, hay armonía, ¿no? Sobre cómo se llevan y qué tipo de parejas son y cómo ejercen su vida familiar nunca opinaré. Como no he opinado sobre ninguna familia presidencial, ese es el rollo de cada uno en su casa. El problema es cuando la vida familiar cobra espacios públicos. Si Nadine Heredia tiene o no derecho a acompañar a su marido es algo que no creo que tengamos que discutir, pero que Nadine Heredia de alguna manera asuma espacios y roles que no le corresponden, nos obligan a nosotros a decir un ratito, ¿no es cierto? Y creo que todo el mundo tiene todo el derecho del mundo de decir, no es que queramos que la señora se quede en su casa mirando el techo, pero que no diga que va a ir a fiscalizar cómo van los programas sociales, porque esa no es su labor. Así como no será la labor del presidente Ollanta Humala, cuando le toque ser presidenta a ella, hacer de copresidente, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque eso va a pasar. Así que mejor que se paren de una vez los temas, porque esto porque es una manera lo vamos a volver a tener. Es una manera de solidaridad femenina, finalmente. Así es, así es. ¿Sí? Patricia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería hacerte una pregunta muy puntual. Como comunicadora audiovisual, como ciudadana, como una mujer también comprometida con su patria, ¿qué hacer, según tus ideas, opinión, para ayudar a la mujer amazónica y andina para visibilizar y hacer audible su opinión y expresiones, considerando que las mujeres de estas regiones son triplemente discriminadas, por ser mujer, por ser indígena, por ser rural? Gracias. Muy linda pregunta y te la agradezco profundamente. Te voy a
contar una anécdota cortita que creo que te puede ayudar a entender cuál es mi posición al respecto. Me pidieron ser jurado en un concurso de crónicas sobre temas amazónicos, no especialmente sobre la mujer. Y bueno, había trabajos muy buenos, casi todos que se habían hecho desde ONGs para ser publicados en revistas ligadas a ONGs, que no me parece mal, son espacios y debates de discusión. Yo elegí como ganador un texto publicado en un diario de circulación regional, en Iquitos, un muy buen diario, que hablaba sobre la pintura amazónica y sobre los, digamos, los artistas amazónicos y su cosmovisión y su manera, que por cierto son artistas fascinantes. Me peleé con todo el jurado y por supuesto nadie me hizo caso. Pero yo creo que tenemos que dejar de mirar a las mujeres de nuestro país como víctimas. Porque es verdad que cuando uno viaja, yo he viajado mucho por zonas realmente alejadas, uno encuentra víctimas como las encuentras acá, pero encuentras sobre todo en las mujeres un valor, artistas, graciosas, simpáticas, que salen adelante con buen humor, que crían a sus hijos a veces en condiciones espantosas, y nos encanta ver siempre el lado como ese que también de alguna forma ya se convirtió en costumbre, el lado como triste, miserable, derrotado. Yo creo que a las mujeres nos toca empezar a mirarlas con la dignidad que se merecen. Y esa dignidad parte de reconocer el esfuerzo magnífico que hacen para sacar adelante a sus familias, a sus comunidades, a sus trabajos. Buscar historias, a mí me encantan las historias de vida positivas. He tenido la oportunidad de hacer varias y creo que con eso, cuando uno muestra una mujer que ha hecho algo por su comunidad y que se siente hiperempoderada, estas señoras magníficas que uno se encuentra cuando viaja, ganas el cuádruple que cuando agarras una madre desnutrida, con 80 niños cogiéndole. Ya sabemos que eso hay. Tenemos que demostrar que lo otro también, pero que es producto del esfuerzo de ellas y que necesitan el apoyo del Estado para poder salir adelante, ¿no? Sí, buenas noches. Un admirador suyo, Patricia del Río. Nos sentimos un poquito desilusionados cuando la vimos el año pasado viendo narrar noticias. Yo también. Estábamos ansiosos de ver las entrevistas, lo que escuchábamos por la radio de usted. ¿Cómo se sintió usted en ese aspecto? Una buena pregunta. A ver, cuando yo llegué a Canal 9, y no voy a hablar nunca mal de un medio que me dio un trabajo y que me dio la oportunidad de estar ahí, yo no voy a decir ni que fui engañada, creo que mis expectativas fueron otras. Me dijeron, tienes que leer noticias en la noche, pero vas a tener un programa en este canal ATV+. Creí que iba a compensar. No compensó, casi me muero. No porque Canal 9 no haga un trabajo honesto, porque me parece que esa es la visión que ellos tienen de la noticia, pero una de las cosas que tenemos que aprender es que hay que escoger aquellos trabajos donde nos sentimos cómodos con lo que nosotros sabemos hacer, y ellos no se sentían cómodos conmigo, me miraban aterrados cada vez que acababa una noticia porque yo me iba a largar con un comentario que les ponía todos los pelos de punta. Mal, todo mal. Y yo no me sentía bien con nada, ni con el banquito de ese de bar en el que estaba sentada, ni con la mesa transparente, ni con el prompter que me parecía una cosa más horrible. Nunca he tartamudeado tanto en mi vida como en Canal 9. Entonces, nada, nos despedimos, nos dimos un abrazo como un matrimonio que no funcionó y cada uno regresó. Debo confesar que mi cuenta bancaria se achicó a la cuarta parte, pero mi felicidad se triplicó y eso es una cosa que uno tiene que aprender. O sea, yo prefiero ganar menos y ser más feliz que recibir un sueldo de este tamaño y cruzar las piernas en un banquito del que siempre estoy a punto de caerme. No, fue una desgracia. Ojo, eso sí debo decir. Alguien me decía, ¿te pones minifalda? Como habrán visto cuando llegué, siempre me pongo minifalda. Siempre me puse, solo que en RPP se me veía de la cintura para arriba y nadie se enteró. Entonces, la última pregunta para el señor, muy breve, por favor. Perdón. Quería preguntarle, en su vasta experiencia en los medios de comunicación, ¿en cuál de estas plataformas a las que usted ha señalado, sea en la prensa escrita, radial, televisiva, se ha sentido de cierta manera limitada, un poco encerrada, en su opinión, en su tarea de investigar, de informar? Magnífica pregunta y se la agradezco. En realidad, y a veces la gente no me cree, nunca nadie me ha dicho qué debo decir y qué no debo decir. Nunca. Ni en prensa escrita, ni en radio, ni en televisión. Que he hecho rabiar a más de uno, sí. Que me han estado a punto de votar, también. Pero que se hayan atrevido a venirme a decir, haz esto o haz lo otro, nunca. Y creo que a muy pocos periodistas les ha ocurrido.
¿Saben dónde me sentí más, de hacer mi trabajo más complicado? A los 32 años me tocó ser directora del diario La Industria de Trujillo, bastante chibola, si quieren, para ese cargo, en una ciudad, a ver, en la mitad del gobierno de Alejandro Toledo, una ciudad aprista, no digo que haya coincidencia, pero con unos altísimos grados de corrupción y mucha violencia, y además en que todo estaba tan maniatado, es decir, tú sacabas una denuncia y la policía no te hacía caso, la fiscalía no te hacía caso, los otros medios de comunicación no te hacían caso porque había una especie de espíritu de cuerpo muy fuerte y encima al día siguiente te amenazaban de muerte. Esa es la única vez en que he sentido que hacer mi trabajo no era posible porque ponía en riesgo cosas muy grandes, pero no tuvo que ver con el medio, sino tuvo que ver con el entorno, ¿no? Después, no, yo debo decir, Manuel Delgado Parker jamás, ni nadie de RPP me ha dicho cállate, aunque sé que los he puesto francamente incómodos, y en el comercio nunca se han metido conmigo. Una vez, recuerdo, una sola vez, que me pararon una nota en el comercio en Somos, además. Ni siquiera me acuerdo cuál, fíjense. Estoy tratando de acordarme cuál, pero no me acuerdo cuál. Y era una nota de política y era el gobierno de Alejandro Toledo. Pero recuerdo que quien me llamó a su oficina a darme las disculpas del caso y explicarme las razones, que les juro por Dios que estoy tratando de acordarme y seguro me acuerdo después, fue el propio director del periódico, sí, Alejo. Entonces, no es que, prohibido, no. Ven, siéntate, vamos a conversar, porque esto no puede salir en este momento. Parece que había una coyuntura política muy complicada y que preferían aguantar la nota hasta que se confirmara no sé qué cosa, ¿no? Por supuesto no fui feliz, pero me pareció que hubo o sea, no me ocultaron las razones, no hubo esa cosa. Bueno, cuando uno trabaja en un periódico y un periódico como El Comercio tiene que saber que lo que uno pone ahí tiene una importancia que a veces hay que escuchar, porque conviene o no conviene sacar una información. Pero eso fue la única vez en toda mi carrera periodística que alguien me dijo, por favor aguanta esto, no lo podemos sacar ahora. Una sola vez, en todo este tiempo. Y creo que además en RPP alguien se dio cuenta, alguna vez alguien me dijo, va a entrar fulano de tal, pero por si acaso es recomendado. Peor. Peor. Y en eso tenía complicidad con mis compañeros, que teníamos esta clave, ¿no? Cuando alguien quiere hacerte sentir que el invitado hay que tratarlo bonito, trátalo el doble de mal para que entonces ya nadie te diga nada, ¿no? Entonces, y no te pueden cortar al aire, ¿no? Eso sí, en prensa hay más filtros que pasar. En prensa escrita, ¿no? La radio es una especie de monos con metralleta, ¿para qué les voy a mentir? O sea, haremos, no sé, nadie nos va a cortar. El día que nos corten al aire me dedicaré a otra cosa. Pues yo he dicho, el día que yo no puedo hacer mi trabajo, prefiero vender chicha en el parque antes que hacer mi trabajo como no debe ser, ¿no? Eso. Patricia, ¿con qué profesión soñaba cuando era niña? Quería ser profesora. ¿Ah, sí? Sí, como mi mamá. Bien. Sí. Pero no para niños. Le enseñé, a mi pobre hermano le enseñé a leer a la fuerza, creo, el pobre, que no sabía ni hablar. Yo lo torturé para que aprendiera a leer. Y además de Jaime Cisneros, ¿cuál es el intelectual que ha tenido más influencia en su trayectoria? Jaime, muchísima. He aprendido mucho de mis compañeros en periodismo. Fernando Ampuero me enseñó a ser periodista de la manera más graciosa probablemente, porque me mandó a hacer desde, no sé, un artículo de depilación brasileña. El día siguiente tenía que entrevistar al presidente de Brasil que estaba en Lima, y después una entrevista sobre perros chinos, y al cuarto día destapar el problema del transporte. Entonces el abanico era tan grande que además había que hacer sin chistar, que entendí que este trabajo se trataba de hacer de todo, ¿no? El Jaime Cisneros fue importante, Ampuero ha sido importante, el mismo Raúl Vargas, Augusto Álvarez Rodríguez, quienes me han acompañado en mi carrera han sido personas que respeto muchísimo, ¿no? Sé que usted ha viajado varias veces a Francia. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado y lo que más le ha desagradado, molestado, irritado? A ver, lo que más me gustó Porque usted me dijo que París es la ciudad más bella que usted ha visitado. Sí, he viajado por el mundo, y París de verdad que es la ciudad que más me ha impresionado. La primera vez que llegué a Europa, llegué por París. Y cuando uno está de este lado del mundo, sabe cuál es su origen, digamos, americano, pero no entiende muy bien de dónde viene. Y fue como... También formamos parte de este mundo occidental. Llegué un domingo a París al mediodía, entré a Notre Dame, me paré en medio de Notre Dame y dije, ok,
esto es cultura. Y ¿Eso es lo más que ha desagradado? No, eso es lo que más me gustó. Lo que más me desagradó, los baños públicos, creo. ¿Cómo? Los baños públicos, creo. Pero son desagradables en todas partes. En verano eran especialmente olorosos en París. ¿Y cuál es el defecto que sí podría perdonar y el defecto que no puede soportar? Defectos creo que los perdono todos. O sea, los defectos creo que los perdono todos. Las cosas que no puedo perdonar normalmente no son defectos, sino que son cosas que se hacen adrede, que se hacen a propósito. Un defecto no es algo que se hace a propósito, es algo que uno tiene que lidiar, ¿no? Entonces, si alguien se exalta y dice algo que ofende, lo puedo perdonar. Si alguien te ofende a propósito, es algo que, por ejemplo, no perdono nunca, ¿no? Que si se ofende con maldad, con ganas, ¿no? ¿Y su poeta favorito? Mi poeta favorito, Vallejo siempre, pero el Vallejo de Poemas Humanos es mi Vallejo favorito. Sí. En el anterior rendezvous trataba sobre el tema de la gastronomía. ¿Cuál es el plato de la comida peruana que más le gusta? Cualquiera que no cocine yo. No sé hacer ni huevo frito. No. ¿Y de la comida francesa? La comida, de la comida peruana creo que me quedo con el lomo saltado. Sí. La comida francesa, debo confesar que cuando fui a París me la pasé comiendo pan con jamón y tomando agua, porque tenía un sol, así que no puedo opinar mucho. Los postres, quizás sí. Los quesos, los crepes, sí. Bien, había un señor que vendía unos buenísimos a €1 abajo. ¿Y con qué personalidad francesa le gustaría a usted cenar? Me hubiera encantado. Él va a invitar, entonces. Él puede invitar. Tal vez con Mitterrand, ¿no? ¿Cómo? Tal vez con Mitterrand. Sí, sí. No. Mitterrand. En los últimos meses, ¿cuál ha sido la noticia de actualidad que más le ha impactado y por qué? En el mundo. En el mundo. O en el Perú, no sé. La noticia de actualidad que más me ha impactado, difícil, porque a veces acumulamos tanta información, pero creo que casi todas las que tienen que ver con esta violencia absolutamente irracional contra la mujer, ¿no? Sí. Ahora que venía manejando y escucho esta historia de este muchacho que asesina y degolla a su chica de 17 años, que era una niña maravillosa, porque no quería amistar con él. Pierdo un poco, cada vez que tengo que enfrentar una noticia como esa, pierdo un poco la fe en la humanidad, de verdad, un poquito. Después la recupero, pero después pasa una noticia bonita y la recupero. ¿Y de todos los momentos de su vida profesional, cuál es el que más le ha marcado? Ayer fue muy importante, casi me muero del estrés. Pero creo que la primera vez que trabajé en radio, la primera vez, el día que a mí me sentaron al lado de Raúl Vargas y Augusto Álvarez Rodríguez, ellos acababan de salir en la encuesta del poder como los 2 periodistas más importantes del Perú y nadie sabía quién era yo. Y yo estaba ahí sentadita y decía, ¿qué hago acá? Creo que no morirme del espanto y del susto ese día y poder hacer mi trabajo con solvencia fue para mí importante, ¿no? ¿Y el hecho de ser una mujer ha sido un freno o al contrario ha sido una ventaja en su carrera profesional? A ver, terminar una entrevista con el presidente y que la mitad de los comentarios tengan que ver con tus piernas es algo que no agradeces nunca. Nunca. Porque sientes que a cualquier hombre nadie le hubiera criticado la corbata y que efectivamente hay demasiadas ganas de fastidiar. Creo que en mi caso no es que haya sido un freno, pero sí hace que mi trabajo sea visto desde un ángulo que no siempre es justo, ¿no? A las mujeres nos exigen más, a las mujeres nos atacan de una manera en que no atacan a los hombres y además nos juzgan con mucha dureza, ¿no? Eso nos vuelve un poco más peleonas y tiene su gracia, ¿no? Y por fin, ¿cuál es su concepción de la felicidad? Un poco esto, ¿no? Pasar un rato así, sentirme a gusto con lo que soy, con lo que hago, saber que la felicidad son momentos nomás, ¿no? Y yo creo en la posibilidad de construir felicidad sintiéndose bien con lo que uno hace. Para mí eso es fundamental. Soy bien llorona y me deprimo como toda la gente también, ¿no? Pero para mí nada tiene más valor que poner tu cabeza en la almohada todas las noches y irte a dormir con la conciencia limpia, ¿no? Y a veces en un trabajo como este eso es sumamente difícil, ¿no? Gracias a ustedes. Muy bien. Palabra de Mujer no es solamente un festival en honor a las mujeres, es también un festival que honra a mujeres comprometidas con su palabra, a mujeres de palabra. Es por esta razón que quisiera condecorar, es una palabra muy grande, a Patricia del Río con la medalla Palabra de Mujer. Muchas gracias.
mí me ha condecorado nunca. Es muy adecuada con su ropa, ¿sí, verdad? Yo sabía. Patricia, en nombre de la Alianza Francesa de Lima y del público presente, le reitero mi más sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y le felicito, creo que es la opinión de todo nuestro público, por esta conferencia tan interesante. Pido a todos un gran aplauso para Patricia. No, gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor estar con todos ustedes.